este movimiento de demócratas para el cambio, porque entre los fines que tiene nuestra Real Sociedad está el luchar por la educación y el bienestar de los canarios. Y hay un hecho que es innegable, que la ley electoral canaria ha significado un gran perdedor para una isla, y esta isla ha sido Gran Canaria. Por tanto, nosotros, desde esta Real Sociedad, estamos obligados a luchar contra esta injusta ley. Dicho esto, van a intervenir en este acto, en primer lugar, don Rafael Álvarez Gil, que es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas de la Administración, y actualmente está terminando su tesis doctoral precisamente sobre el sistema electoral canario. A continuación intervendrá don Juan Manuel Brito Díaz, de Acción en Red Canaria, y por último don Vicente Mujica Moreno, que es médico y presidente de Demócratas para el Cambio. Tiene la palabra don Rafael Álvarez Gil. Para darle una ambientación a nuestra mesa redonda, se va a proyectar en primer lugar un pequeño vídeo de 5 minutos. Popular en Canarias para hacer una reforma electoral está vetada, está prohibida. No puedes presentar firmas para hacer una propuesta de reforma electoral expresamente. Lo que se hizo fue mandar un escrito pues a distintas instituciones y sobre todo a todos los parlamentarios canarios, los 60 parlamentarios, y bueno, nos contestaron 2 parlamentarios, 2 diputados. Por no superar la barrera, 150.000 votos, como te decía antes, no se contaron. Bueno, con 120.000 se eligió la mitad del Parlamento. 30 se tiraron más votos a la basura que con los que se eligió la mitad del Parlamento, no 3 diputados. ¿Qué son? La mitad del Parlamento. Claro, porque esos votos se emitieron en circunscripciones pequeñas, las circunscripciones no capitalinas, el 17% de la población. Pueden hacer mañana. Si es que no se pueden, si tienen prisa, ¿vale? No se puede hacer mañana mismo. Yo creo que hay prisa. Lo pueden hacer sin hablar de reformar el Estatuto de Autonomía de Canarias, que dicen que eso es muy complejo, lo tiene que aprobar la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso. No, lo pueden hacer con una ley canaria, modificarla en el Parlamento, con 2 tercios. 2 tercios de representación, es mucho. Tienen que ponerse de acuerdo los 3 grandes partidos. Pues nada, ponerse de acuerdo, como todos habían dicho que estaban de acuerdo con cambiarlo, todos dicen que están de acuerdo con cambiarlo. ¿Quién va a estar en contra? ¿Qué político puede decir que está en contra de mayor democracia? Esto sería, ¿no? ¿Quién puede decir que está en contra de mayor democracia? ¿Quién puede decir que esto le da mucha lata? ¿Quién puede decir que no tienen tiempo para hacer esto? Que están en el Parlamento cobrando la mayor parte con dedicación exclusiva. Pero realmente, ¿se conoce en la calle la forma de elegir a nuestros representantes? ¿La ley electoral canaria? ¿La qué? La ley electoral de aquí de Canarias. Algo. No. De todas las elecciones y demás. Sí. No. Bueno, la verdad es que no. 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 Más o menos, ¿se me puede explicar? La verdad que de política no me da vergüenza, no nada. Ahora yo la ley electoral canaria
Eso es un partido. Pero toca también mejorar la democracia, que es otra crisis que tenemos, ¿no? Esto solo lo cambiarán los ciudadanos si los ciudadanos toman conciencia de que esto es una prioridad. Nosotros lo que creemos es que el sistema electoral hay que modificarlo para mejorar la calidad democrática de nuestro régimen de convivencia. En ese sentido estamos dispuestos sin ningún tipo de problemas a discutir y hablar de lo que son los topes, incluso bajarlos, en la medida que haya concordancia con nuestros partidos políticos. Tampoco estamos en contra de que se forme una lista también regional, paralela, tampoco es un tema de discutirlo y ver la fórmula y de emplearla. Estamos en periodo de discutir cualquier cuestión dentro de lo que actualmente hay que reformarlo, nosotros estamos de acuerdo con ese tema, o sea, estamos dispuestos a sentarnos y ver esa cuestión, a ver si los demás partidos están reales, necesitan un nuevo ley electoral que sea más equitativa con la población de Canarias en su representación en el Parlamento. Eso es nuestra... El votante del Partido Socialista que le votó en las últimas elecciones y que vio que en el programa estaba la modificación del sistema electoral, que ve que en el pacto por Canarias, en el pacto con Coalición Canaria está la modificación del sistema electoral, puede contar con su compromiso de que al menos van a intentar cambiarlo. Sí. Sí, el Partido Socialista plantearemos en esta legislatura y creo que antes de fin de año se planteará ya esa discusión aquí en el Parlamento y se debatirá. ¿A alguien le interesa reformar la ley electoral ahora mismo? Nosotros participaríamos de una reforma del sistema electoral si hubiera el consenso suficiente para estar dispuesto a cambiar el sistema electoral aquí. Pero lo que no entendíamos es que 300 y pico diputados que ni viven, ni comen, ni padecen los problemas de Canarias, pudieran decirnos al resto de los canarios cómo debería. Coinciden en que el sistema puede mejorarse y todos coinciden también en que se debe hacer desde el consenso. Pero plantear que algo se debe hacer desde el consenso y no iniciar la conversación es como un desierto en el que no va a llover. Pero mire, eso, insisto, si nosotros ya lo hicimos, nosotros no somos el problema. Por lo tanto, si se dan las condiciones y estamos todos de acuerdo en un sistema, por nosotros no va a ser. Ahora también le digo una cosa que para que no quede duda ninguna, para mí no es una prioridad en este momento. Hoy, año 2013. Ahora sí. Va a intervenir en primer lugar don Rafael. Perdón, decía que ahora sí, que va a intervenir en primer lugar don Rafael Álvarez Gil. Gracias. Bueno, buenas noches. Mi agradecimiento vaya por delante a esta invitación de participar en esta mesa, a los compañeros de tertulia, de faena en esta tarde de miércoles, que con el tiempo que hace pues es de agradecer doblemente vuestra presencia. Y cómo no, también a la Real Sociedad Económica Amigo del País, de poder estar aquí otra vez en este lugar de discusión, de debate, de compartir ideas y dentro de un foro que yo creo que está más que consolidado en esta ciudad. Voy a compartir algunas reflexiones, algunas inquietudes, ponerlas sobre el tapete y incitar un debate que creo que va a ser mucho más interesante en cuanto que ustedes puedan proponer, debatir y ofrecer aportaciones. Haré aquello de Sócrates, del método mayéutico, ¿no? O al menos lo intentaré, de hacer de comadrona de las ideas para estimular la reflexión. Espero lograr el objetivo. ¿Y cómo será? Pues en torno a 3 ejes. Quiero decir un par de cosas. En primer lugar, sobre los sistemas electorales, algunas pinceladas también en segundo lugar sobre los partidos políticos y en tercer y último lugar, ya
un poco para agitar y provocar la calidad y los riesgos de la democracia a día de hoy. No existe ningún sistema electoral perfecto, ni ningún sistema político, y con esto quiero decir que cualquier modificación que se vaya a hacer sobre el sistema electoral no va a ser la panacea. Todo sistema electoral tiene sus luces y sus sombras, ya sea de corte proporcional, como el que tanto añoramos aquí en las islas, como de corte mayoritaria. Es decir, en Gran Bretaña también discuten su sistema electoral y no todo el mundo está contento. O sea, aquí puede haber un debate de mayor calado, de mayor enjundia, pero es un debate que también fuera de nuestras fronteras está más que presente, incluso en el mundo anglosajón, donde se estilan mucho los sistemas electorales de corte mayoritario. Pero hay que partir de la premisa por la cual todo sistema electoral determina el sistema político y por consiguiente ahonda en una mayor parlamentarización del régimen o en un presidencialismo, estilo Francia, que es un semipresidencialismo o Estados Unidos. Muchas veces se escucha a modo de leyenda urbana lo del método D'Hondt, que algunos incluso dicen lo de ley D'Hondt, no sé, lo correcto es decir método D'Hondt, no hay una ley D'Hondt. El método D'Hondt es una forma de aplicación, de asignación de los escaños en función de los resultados arrojados por las urnas, de un matemático belga que de ahí deriva su nombre, y es una fórmula proporcional. Las hay todavía más proporcionales a la fórmula D'Hondt, pero la fórmula D'Hondt es proporcional y si se le deja funcionar, funciona de modo más que correcto y cumpliendo el afán que se le pretende. ¿Cuál es el problema cuando hablamos en España del sistema electoral, ya sea a nivel nacional o, cómo no, en el archipiélago? Pues no es el método D'Hondt, sino muy al contrario, es el tamaño de las circunscripciones, lo cual no quiero decir el tamaño geográfico de esa provincia, de esa isla, sino cuando digo tamaño de circunscripción, se entiende que es el número de diputados que se le asigna a esa circunscripción electoral a modo de representante. Claro, todo sistema electoral acarrea al fin y al cabo una carga histórica y se aproxima y es hija de su tiempo, y ya sea muchas veces en España se criticó la atomización del sistema de partidos de la Segunda República Española o la inestabilidad de la Cuarta República Francesa, y a la postre todo sistema electoral pues responde de unos parámetros que recibe a modo de herencia. Claro, aquí el sistema electoral fue a modo de transición y no ocurrió aquí lo que pasó en Portugal, lo de una revolución de dos claveles. Aquí se pactó el posibilismo, una transición de la ley a la ley, Franco murió en la cama, y con esto no quiero decir que sea mejor o peor y envidiar a Portugal, sino los hechos son los que son, y el sistema electoral que desde ese momento se implantó, pues lo hizo un partido incipiente llamado UCD, que sabía cómo articular el futuro poder para las elecciones del 77. ¿Cómo? Pues primar a aquellas provincias de la España interior rural de cara a la gobernabilidad de la nación, sobre todo pensando en la gobernabilidad más que en la proporcionalidad. Con esto, después de décadas de experiencia, pues claro, ocurre que tenemos en definitiva un sistema electoral a nivel nacional pensado para un bipartidismo imperfecto, un bipartidismo corregido, acompañado, eso sí, de fuerzas políticas nacionalistas que son muy fuertes en su provincia y en detrimento siempre de terceros partidos de ámbito estatal, ya sea el Partido Comunista de España, posteriormente Izquierda Unida, aquel Partido Socialista Popular de Tierno Galván, el CDS de Suárez, o hoy por hoy la UPyD de Rosa Díez. Claro, la auténtica competencia electoral está en Valencia, en Madrid, en Barcelona, donde el método D'Hondt a la hora de repartir la tarta pues es muy generoso y cumple su cometido. Claro, esto es como el que invita a una fiesta de cumpleaños y la tarta es muy pequeña, por mucho que desee ser justo con sus amigos, con sus invitados a esa celebración conjunta, pues poco podrá hacer. ¿Dónde ocurre eso? Pues en Soria, en Burgos, en Teruel, en Guadalajara, en muchas provincias que propician ese bipartidismo en el afán de la gobernabilidad, para no retomar aquel discurso de la fragmentación política y parlamentaria de la Segunda República. Claro, en Canarias el problema no es el método D'Hondt y a mi juicio tampoco los topes electorales, o no es al menos el principal problema. Hay que diferenciar barrera electoral regional con barrera
electoral legal con barrera efectiva, es decir, una cosa es los topes establecidos en teoría y luego lo que en la práctica se desempeñen o no. El ejemplo que decía antes, por mucho que el 3% sea el tope electoral para el Congreso de los Diputados, en Soria poco tiene que ver, porque los dos grandes partidos que reciben los escaños sacan un 20, un 30, un 40% de los votos en esas provincias. Esa sí es la barrera efectiva. En la distribución de los escaños por islas en Canarias predomina de largo, con creces, las islas no capitalinas a las islas capitalinas. Claro, esto nos llevaría al famoso debate del pleito insular, Cádiz, la ley de Cabildo de Canalejas y demás. Claro, ese componente territorial, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, pues a modo de propuesta, para ya concluir esto del sistema electoral, a mi juicio, aprovecharía la famosa disposición transitoria primera, famosa en cuanto que todavía está petrificada a la espera de una reforma que nunca acaba de llegar, como hemos visto en el vídeo que ha precedido a la actual mesa, que permite que con 2/3 partes, sin necesidad de reformar el estatuto, pues una ley electoral que está invocada al olvido por el momento, pues aprovecharía para aumentar el número de escaños, artículo nuevo del estatuto, de 60 a 70, y con esos 10 podríamos jugar, o bien hacer una circunscripción regional y emitir un doble voto cada 4 años, cada cuarto domingo de mayo de cada 4 años, o por el contrario, siendo posibilista, conservador, y a esto me apunto y con esto yo firmaría, me quedaría contento, distribuiríamos 5 a Gran Canaria y 5 a Tenerife. Digo porque hay que tener en cuenta los insularismos, que son muy reticentes, como hemos acabado de ver, de cara a una posible modificación. Creo que así podría haber una mayoría absoluta. El PSOE estuvo a punto de alcanzar el año 83 con Jerónimo Saavedra, en el 2007 con Juan Fernando López Aguilar, o bien otro partido que cuando vea que tenga mayoría absoluta, entonces sí lo cambiará. En Castilla-La Mancha ocurrió una modificación del régimen electoral con Barreda y ahora con Cospedal 3/4 de lo mismo. Mientras exista este juego de 3 fuerzas a 2 sillas, dudo mucho que pueda a corto plazo haber una modificación del sistema electoral. Segundo comentario, los partidos políticos. Ha habido 3 grandes categorías de los partidos políticos. El primero, el partido político notable, siglo XIX, son partidos de escasa estructura, de señores que se reúnen, profesionales liberales, que se reúnen en torno a un café, en un club de caballeros, y que predominan en la España de la Restauración a través de liberales y conservadores, aquello del pacto de turnos entre Cánovas y Sagasta, y que a través de la figura del gobernador civil y sus caciques en las diferentes provincias hacían intercambio de yo te doy el voto y a cambio tú, por ejemplo, tu hijo no va a la guerra de Cuba. Claro, ese es el primer modelo. Luego el segundo modelo que le sucedió fue el partido político de masas, revolución industrial, las migraciones del campo a la ciudad y también siglo XIX, finales del XIX. Los partidos de izquierda gestan sindicatos hermanos. En España la UGT, el Partido Socialista creó a la UGT y ese es el modelo continental europeo, a diferencia de Gran Bretaña. En Gran Bretaña ocurrió una cosa a la inversa, que es el sindicato el que crea el Partido Laborista. El Trade Unions crea el Partido Laborista. Por eso Tony Blair en los años 90 tuvo tantos problemas para modernizar aquel viaje al centro del laborismo británico, porque tenía la losa de las reminiscencias ideológicas históricas del obrerismo, del sindicalismo, de cara al partido hermano en este caso. Y la Iglesia Católica Protestante hace 3/4 de lo mismo por parte de la derecha. Emerge la democracia cristiana y partidos políticos de masa de la derecha. Claro, los de la izquierda crean las casas del pueblo, donde uno va a aprender a leer y a escribir, y donde hay una función socializadora y fiestas y demás, y un alto componente ideológico. Tercer modelo que estaría vigente a día de hoy, pero que va a generar debate y les animo a participar de ello, serían los partidos atrápalo-todos, los catch-all party, que son partidos de himno, de lema, de rostro, de que si es guapo, no es guapo, que si es carismático, que eso importa mucho más que el pensamiento elaborado, que las ideologías. Los partidos ofrecen programas electorales interclasistas para llegar al centro, ganar las elecciones. Ya el obrero quiere algo más que esa conciencia de clase, porque la sociedad se ha desclasado, quiere nevera, quiere ir de vacaciones, quiere pagas extraordinarias, quiere que su hijo vaya a la educación pública y también quiere consumir y tener el último móvil y demás. Vaya a modo de epígrafe, porque también ocurre
algo muy parecido por parte de la derecha. Claro, este marketing, esta alta profesionalización de los partidos políticos no es tampoco de ayer para hoy. El SPD en Alemania, en el Congreso Bad Godesberg, renuncia al marxismo en 1959 y ahí se origina una corriente incipiente que en el caso de España es el 28 Congreso del Partido Socialista de 1979, donde también renuncia al marxismo, y el Partido Comunista lo hace un año antes al marxismo-leninismo en su 9º Congreso. Claro, Robert Michels, un estudioso de finales del 19, venía a decir que aquel mito de que los partidos de izquierda y los sindicatos eran más demócratas que los partidos de derecha, porque no venía a ser así del todo. Y tanto que esa tesis sigue más que vigente a día de hoy. ¿Por qué? Porque Robert Michels viene a decir, quien dice organización, dice oligarquía. Y eso ocurre en los partidos políticos y ocurre en los sindicatos. Y eso, al final, impide la modernización. Con esto no quiero decir que los aparatos de los partidos políticos no sean útiles. Todo lo contrario, y no solo para las campañas electorales. Forma parte de una especie de elitismo que ha sido compartido tanto por la izquierda como por la derecha. En la izquierda, Lenin, aquella de la idea de la vanguardia del proletariado que tenía que adelantar la revolución y no esperar al materialismo histórico de Marx, por el cual sí o sí, tarde o temprano caería el capitalismo, pues es una idea de élite. Y también ocurre en el fascismo, aquello de José Antonio Primo de Rivera, que al final la historia la levantará un pelotón de hombres, pues también es una idea elitista. Entonces los aparatos de los partidos políticos son útiles, pero necesitan renovaciones periódicas que, por último, ay Dios mío, no son casualidades, no han ocurrido ni en Canarias, ni en España, ni en términos generales. Claro, todo esto viene a casar en un periodo de España de gran crisis económica y también una crisis política de cagallo, de los que marcan brechas históricas y un antes y un después, y aquello de que nada se volverá a ser como antes. Estamos en un momento de aceleración histórica y va a marcar y determinar los próximos años de nuestro entorno. Los partidos políticos son imprescindibles en una democracia representativa. Hay desafección, crisis institucional, más allá del 15M, pero mi pregunta es, y les sugiero reflexionar sobre ello, ¿qué va a pasar en las elecciones europeas del próximo mes de mayo? ¿Cómo actuarán las clases medias urbanas? Los que tienen ciertas inquietudes, como ustedes esta noche, de cara a decir, bueno, ¿y qué hacemos con este país en la próxima década? Porque ahí, en un sistema electoral de única circunscripción, sin barrera electoral y altamente proporcional, pues las personas tienen derecho y la obligación demócrata y cívica de ofrecer su reflexión. Si en el 82 esas clases medias urbanas auparon a Felipe al poder con una UCD que se desmoronaba, ocurrió lo mismo en el 96 con José María Aznar, 2004 Zapatero, y también en menor medida ya por la crisis con Rajoy en 2011. ¿Qué va a ocurrir? Porque esto no se cambia en internet ni en el Facebook poniendo me gustas, sino que las cosas al fin y al cabo, porque no cabe otra, para alcanzar una justicia electoral razonable y una calidad democrática a la altura de lo que las expectativas que seguramente hoy y esta noche nosotros compartimos, requiere de un afán que pasa por votar sí o sí en las urnas lo que uno desee. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Juan Manuel Brito Díaz. ¿Se oye? Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí, gracias por la invitación a Demócratas para el Cambio y a la Sociedad Económica Amigos del País por organizar el acto. Bueno, yo voy a intentar centrar un poco algunas cuestiones en relación a lo que me comentó Vicente para la sesión, o lo que yo entendí, ¿no?, que era lo que podía aportar a un debate como este en relación al sistema electoral. Y voy a hablar poco del sistema electoral porque en realidad sé que Vicente va a hablar del sistema electoral y lo va a hacer con mucha más solvencia que yo, ¿no? Entonces lo que habíamos pensado era en hablar un poquito de eso que se llama qué está pasando en Canarias desde el punto de vista democrático. Un poco es lo que yo voy a plantearles, ¿no? La calidad de la democracia en Canarias. ¿Qué es eso de la calidad de la democracia y qué elementos tenemos que considerar, ¿no? ¿Cuál es la idea que yo vengo defendiendo desde hace algún tiempo? Pues que, partiendo del sistema electoral, por ejemplo, ¿no?, que el sistema electoral es claramente insuficiente, un sistema electoral, yo diría que, vamos a decir, poco democrático, por no decir antidemocrático, que es un sistema que no favorece la representación, la proporcionalidad, el pluralismo político, y su reforma es absolutamente necesaria.
pero desde el punto de vista de la calidad de la democracia de Canarias es absolutamente insuficiente que solo nos centremos en la reforma del sistema electoral. Eso no quiere decir que no ponga en valor y no apoye decididamente la reforma del sistema electoral. Pero considero que hay una serie de elementos que son fundamentales tenerlos en cuenta, porque si no podemos caer, y que explican también en parte el estancamiento con el que nos estamos encontrando de cara a la reforma del propio sistema electoral, ¿no? Entonces, bueno, sobre estas cuestiones voy a intentar ofrecer una serie de ideas y dejarlas para la discusión, ¿no? Y voy a intentar centrarme en Canarias, no voy a irme a hablar de otras cosas, sino voy a intentar centrarme en lo que yo creo que es un análisis de la situación política de Canarias y de la situación democrática de Canarias. Como estoy diciendo, voy a hablar de la calidad de la democracia, ¿no? Y hay una discusión que es ¿qué es eso de la calidad de la democracia? ¿Las democracias tienen calidad? ¿Se puede medir esa calidad? Bueno, pues, ¿cuáles serían los parámetros para medir esa calidad de esa democracia? Para decir que una democracia es de calidad o no es de calidad. Bueno, en realidad, no voy a poder entrar mucho en asuntos teóricos, ¿no? Pero yo creo que voy a exponer mi punto de partida y desde ahí se puede desprender a qué me refiero con la calidad de la democracia, ¿no? Yo me identifico con ese punto de partida que plantea que la democracia no es solo un aspecto normativo o funcional, ¿no? Es decir, que en realidad la democracia no solo se reduce a la votación cada 4 años de las personas, a la existencia de partidos, a un sistema constitucional, etc., ¿no? Sino que hay otros elementos que forman parte de la democracia y que superan, no que superan porque sean más importantes, ese mínimo formal que es imprescindible para tener una democracia, ¿no? Me estoy refiriendo a cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, la toma de decisiones, la financiación de los partidos, la relación entre esa financiación y la toma de decisiones en las instituciones públicas, la extensión de la corrupción política en las instituciones públicas, el clientelismo, los criterios de la actuación pública, la existencia de espacios de deliberación de los ciudadanos y el nivel de deliberación en las instituciones públicas, la participación ciudadana, los mecanismos de participación ciudadana, la transparencia o los mecanismos para que los ciudadanos podamos exigir rendición de cuentas a los representantes en cualquier momento. Es decir, elementos, digamos, que van mucho más allá de ese mínimo formal de que cualquier democracia se debe dotar. Desde este planteamiento, y es lo que voy a intentar así de forma muy rápida, yo lo que vengo planteando, y no solo yo, más gente, varias personas venimos discutiendo sobre esto hace algún tiempo, que Canarias es una democracia de baja calidad en relación a todos estos aspectos. Y tenemos un grave deterioro democrático, un grave problema democrático en relación a todos estos aspectos. Y dentro de eso, el sistema electoral es uno de los elementos, ya diré, más importantes y a considerar para poder superar ese problema democrático al que me refiero. De tal forma que podemos hablar que en Canarias, desde hace algún tiempo, el proceso de democratización que se abrió con la transición, con todas sus limitaciones, pero que supuso una democratización con respecto a lo que fue la dictadura, se ha estancado, no solo se ha estancado, sino que yo diría que en este momento además podemos decir que estamos en un proceso de desdemocratización profunda de la vida política canaria y de la vida política española. Para entender esta situación yo creo que hay una serie de elementos, dos cuestiones que no los llamaría coyunturales, pero digamos que son externas a la realidad canaria, aunque la afectan, y la realidad canaria forma parte del mundo global y del mundo estatal, pero digamos que no son propias de la sociedad canaria o de la política canaria. Uno es, bueno, la pérdida de soberanía que están sufriendo las instituciones públicas con el proceso de globalización neoliberal, esa pérdida de capacidad de tomar la iniciativa por parte de las instituciones públicas, de todos conocido, ¿no? Es decir, ese proceso de ir desmantelando la capacidad, pero ese proceso hay que interpretarlo desde un punto de vista limitado. Yo no soy partidario porque muchas veces se utiliza como coartada la idea de que la globalización está, digamos, minando las posibilidades de los políticos para actuar o de las instituciones públicas. Y yo creo que estamos ante un modelo de interdependencia compleja en el que las relaciones y las actuaciones políticas se están dando en múltiples planos, desde el ámbito local, podemos decir autonómico, estatal, hasta el internacional, en el que se da un juego mucho más complejo que eso. Por lo tanto, donde la política sigue jugando un papel, pues podemos decir que acompaña o favorece cierta dinámica, pero también se puede revelar en determinados ámbitos. Si no, no tendríamos futuro, ¿no? Estaríamos en manos de los poderes salvajes de los que dice Ferrajoli, ¿no? Por otro lado, creo que en la dinámica estatal en la que estamos viviendo, un proceso creo que de democratización importante en los últimos años, y sobre todo en los últimos 2 años con la entrada del Partido Popular en el gobierno, creo que hay un proceso absoluto de desmantelamiento, incluso diría de ataque frontal a los principios constitucionales, en lo que se
en lo que yo creo que es un proceso, aquí se habla mucho por parte de determinados sectores de un proceso reconstituyente, yo creo que hay que hablar de un proceso deconstituyente para poder hablar luego de un proceso reconstituyente, es decir, de un vaciado de contenido de los principios constitucionales por medio de un importante ataque al Estado de Derecho y al Estado social de Derecho que se había construido, por muy débil que fuese, en los últimos 30 años en España, ¿no? Claro, indudablemente Canarias no vive al margen de estos dos procesos, ¿no? De un proceso de ir, digamos, de pérdida de soberanía de las instituciones públicas, ni tampoco al margen de la dinámica estatal, ¿no? Pero claro, decir que solo eso es lo que está deteriorando la política, la dinámica democrática de Canarias sería también, pues, no reconocer que existen factores propios, que lo podemos llamar factores estructurales o por lo menos factores que se han ido construyendo en los últimos 30 años aproximadamente. Y creo que de forma acentuada en los últimos 30 años, los últimos 30 años aproximadamente. Para mí, así de forma muy rápida, diría que hay 4 factores que hay que considerar para hablar de la calidad de la democracia en Canarias. 4 factores problemáticos. Por un lado, y este me parece el más importante, me parece el problema más grave al que se enfrenta la democracia en Canarias, es en lo que se ha convertido la política canaria en los últimos 25 años. La dinámica política actual, la dinámica política institucional, se ha convertido en un obstáculo para dar respuesta a los graves problemas a los que se enfrenta la sociedad canaria. Y este me parece el elemento más importante. Es decir, el problema fundamental al que nos enfrentamos en Canarias y del que se derivan consecuencias nefastas desde el punto de vista democrático está en relación con una dinámica política que se ha venido imponiendo y que, lejos de convertirla en las vías de solución a los problemas de nuestra sociedad, se ha convertido en uno de sus principales obstáculos. En Canarias se ha impuesto un tipo de política meramente instrumental, cortoplacista, vinculada al pragmatismo, vinculada al rédito político de los actores políticos, de los partidos políticos que han ocupado poder. El pragmatismo se ha impuesto en la política canaria por encima de los proyectos políticos. Y la política se ha convertido, más que nunca, porque esto no es una dinámica propia de Canarias, pero en Canarias se ve muy claramente, se ha convertido en una actividad específica de realizar objetivos de corto y medio alcance subordinados al ejercicio del poder. Y está muy lejos de ser objetivos que nada o poco tienen que ver con objetivos de largo alcance que tienen que ver con los intereses de la mayoría. Esta forma de entender la política canaria lo está impregnando prácticamente todo lo que se hace en Canarias, de tal forma que los actores políticos institucionales no son capaces de llegar a grandes acuerdos para hacer avanzar o para afrontar los graves problemas de Canarias. El mayor ejemplo, la reforma electoral. La escenificación que vimos el otro día en el acto que organizó Demócratas para el Cambio. Ese es el problema al que nos enfrentamos. O sea, el problema no es la reforma electoral, evidentemente la reforma electoral es un problema, pero el problema es la incapacidad que existe y cómo se ha impuesto una dinámica política que no es capaz de dar respuesta a las soluciones de los problemas de Canarias, ¿no? Y esto me parece importantísimo. Esta cuestión tiene múltiples extensiones, no solo con el sistema electoral. La extensión de redes clientelares en las administraciones, la confusión entre partidos políticos e instituciones allí donde los partidos llevan gobernando durante mucho tiempo en esas instituciones, ya sean cabildos, ayuntamientos o gobierno de Canarias. El papel de los partidos políticos, la profesionalización de la política, no digo la remuneración, sino la profesionalización de la política, la configuración de una clase política canaria, el secuestro de lo político por parte de lo institucional, todo esto conforma una amalgama de situaciones que están imposibilitando que Canarias pueda avanzar desde el punto de vista democrático. Como no lo puedo desarrollar mucho más, porque entonces daría una charla sobre esto, lo dejo aquí para la discusión. Segundo aspecto que me parece importante, el sistema electoral con graves deficiencias en relación a la representatividad y que contribuye a limitar el pluralismo político. Como Vicente va a hablar de eso, yo solo voy a decir una cosa. Lo voy a decir porque mi intervención también, por deformación política, vamos a decirlo así, hay una preocupación, ¿no? Y es que el sistema electoral no favorece el pluralismo político. ¿Qué nos encontramos en Canarias? Una consecuencia de eso, efectivamente, tiene que ver con la representación, ¿no? Con la configuración del Parlamento de Canarias, en este caso, y del Gobierno de Canarias. Pero ¿qué ocurre? Que lo que está demostrado es que los sistemas políticos poco pluralistas y que no favorecen la presencia de minorías dentro de ese Parlamento son sistemas políticos cerrados a las demandas de la sociedad civil. Son sistemas poco permeables
a las demandas de las organizaciones de los movimientos sociales, ¿no? Y esto me parece que en Canarias es muy claro, ¿no? Después hablaré un poquito de la única posibilidad que tenemos los ciudadanos de participar en el Parlamento de Canarias y veremos cómo las limitaciones son importantes, ¿no? Digamos que una consecuencia, más allá de la propia configuración del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo de Canarias, es también en lo que se refiere a un sistema político cerrado y poco permeable a las demandas de la ciudadanía. Ya me estoy extendiendo, ¿no? Voy a decir dos cuestiones más, nada más, y así ya lo dejo para la discusión. Voy a señalar sobre los dos últimos aspectos. El tercer aspecto sería la excesiva vinculación entre el poder económico y el poder político en Canarias. La vinculación entre poder político y negocio. Uno de los grandes problemas, que tiene que ver con la corrupción. Canarias, la extensión de la corrupción, fundamentalmente el clientelismo. Canarias está encabezando todos los niveles de corrupción, todas las estadísticas de corrupción del Estado español. De los 88 municipios de Canarias, 39 están implicados en casos de corrupción y afectan a todas las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria en el Parlamento de Canarias. Por último, como no tengo tiempo para más, voy a decir el cuarto elemento. La inexistencia de canales de deliberación, de participación y de rendición de cuentas por parte de la ciudadanía, sus representantes, y la separación amplia entre instituciones y el conjunto de los actores sociales. Bueno, con el tema de la deliberación hay un fragmento de Pedro Lescano que es muy clarificador al respecto, que dice, cuando fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Las Palmas en el año 2001, dijo: durante el cuatrienio de la legislatura, jamás desde la tribuna pude ver a ninguno de los 60 diputados convencer a otro miembro de la Cámara con sus argumentos. Ni un solo orador hizo variar jamás los criterios fijados de antemano por el clan dirigente. Claro que allí se podía hablar, no en vano era un parlamento. Se permitía hablar con tiempo bien medido, se autorizaba hablar, pero lo que estaba rigurosamente prohibido era escuchar. Los largos parlamentos individuales no eran sino discursos paralelos para la galería, sin conexión entre sí, en una moderna y monstruosa Babel concertada. Esto es lo que es el Parlamento de Canarias, no es un espacio donde se delibera, donde se escucha. Vuelvo y repito, el otro día en la mesa no hubo argumentación, no hubo deliberación, hubo una exposición donde hubo oídos sordos a las argumentaciones de los demás, ¿no? Y esto es una escenificación de lo que se ha convertido. Por supuesto, ni me meto en lo que es la deliberación con personas afectadas por problemáticas que tienen que ver con su vida, ¿no? Es decir, con actores sociales y con ciudadanos. No existen ese tipo de cuestiones. En el Parlamento de Canarias, y eso se ocurre en otros parlamentos, es muy raro ver a actores sociales participando en las comisiones directamente, opinando, a expertos, etcétera. Es muy raro. En cambio, en otros parlamentos, por ejemplo el Parlamento de Navarra, que conozco bastante bien porque asiduamente colaboro con algún grupo político de allí, es muy frecuente ver ese tipo de dinámica, ¿no? Y aquí en Canarias eso no se da. Bueno, por último, la participación ciudadana. Decir que en realidad existe una ley del año 2001, si no recuerdo mal, perdón, del año 2010, una ley de participación ciudadana, que en realidad no introduce ningún elemento novedoso con respecto a los mecanismos, ningún mecanismo efectivo, ¿no?, de participación ciudadana. Hablan de sondeos, encuestas, y eso es participación, foros de consulta, paneles ciudadanos, jurados ciudadanos, que no sé muy bien qué es lo que es, la verdad, órganos de participación ciudadana, pero que no se han concretado en nada, ¿no? El único mecanismo que hay es la iniciativa legislativa popular, ¿no? Canarias encabeza la lista del Estado español con el mayor número de iniciativas legislativas populares a nivel autonómico. Si no me equivoco, son 27 iniciativas legislativas populares, muchas de ellas de corte medioambiental, ¿no? Sin embargo, si solo, y ahora estoy tirando de memoria, pero creo que solo en 6 ocasiones se han discutido, de esas 26 o 27, porque el dato que tengo no sé si es el último, solo en 6 ocasiones, si no recuerdo mal, y ahora estoy tirando también de memoria, a lo mejor es una más o una menos, se han discutido en el Parlamento de Canarias esas iniciativas legislativas populares, ¿no? Algunas de ellas consiguiendo incluso más de 60.000 firmas, 50.000 firmas, cuando la exigencia son 15.000 firmas, ¿no? ¿Con qué nos encontramos, por lo tanto? Con un problema importante desde el punto de vista democrático en su conjunto, con un sistema, con una crisis democrática, con un nivel de deterioro democrático muy fuerte, en la que el sistema electoral es una parte importante y puede favorecer a cambiar algunas dinámicas, pero desde mi punto de vista, digamos que el problema electoral, el problema democrático de Canarias no se acaba en el sistema electoral. Es necesaria la reforma del sistema electoral, es muy necesaria, diría yo, porque puede contribuir no solo a que haya un mayor pluralismo y una mayor representación, sino que puede abrir también en ese sentido nuevas dinámicas políticas,
y eso me parece importante, pero indudablemente creo que la reforma es necesaria, pero sería insuficiente. El problema democrático de Canarias es mucho más gordo, ¿no? Es un panorama desolador sobre el que los ciudadanos, contrariamente a lo que dice Román, poco tenemos que decir. Y no he podido hablar de la rendición de cuentas porque no da tiempo, pero bueno, otro día podemos hablar de eso. Para finalizar entre los intervinientes, va a hacerlo en este momento el presidente de Demócratas para el Cambio, don Vicente Mujica Moreno. ¿Se sientan aquí? ¿Para proyectar? Ah, no. ¿O sí? No. ¿Esto está encendido? ¿Se oye? Sí. Buenas noches y gracias a todos por venir. Gracias a la Real Sociedad Económica por acogernos de nuevo, siempre nos acogen muy bien. Gracias a Rafael Álvarez y a Juan Manuel Brito, que han hecho unas intervenciones excelentes. No voy a estar al nivel, estos son dos profesores. Yo voy a hablar pues en términos ciudadanos, ¿no? Es que como así se inició nuestro foro Demócratas para el Cambio, como unos ciudadanos preocupados por lo que sucedía en Canarias con su democracia, y que después de oírlos a los dos nos reafirmamos en que es básicamente el problema que tenemos es ese, es decir, no hemos cuidado, no hemos puesto suficiente atención en nuestra democracia y así nos va. Hemos dejado de hacer demasiado. Ahora va a ser muy complicado tomar las riendas, creemos nosotros. Creemos también que, es verdad, lo que está diciendo Juan Manuel, el problema es mucho más amplio, pero es pieza fundamental en cualquier democracia cómo se eligen a sus representantes. Entonces, como no podemos abarcarlo todo, nosotros nos hemos centrado en el tema de la reforma electoral, como saben bien. Y voy a hablar ahora un poco del sistema electoral canario. Creo que se conoce ya bastante, llevamos 7 años hablando de él, pero así todos los detalles son poco conocidos. En el vídeo que veíamos al principio, pues se le preguntaba a la gente por la calle que era la ley electoral, que es el sistema electoral, nada. Que si es un partido, que no, ni idea. Eso da ya un poco, ya te centra, ¿no? Dice, mira, el foco se pone ya en que no es que no interese a los ciudadanos, sino que no lo conocen. No lo conocen. Cuando nosotros damos charlas en muchas asociaciones que no tienen ni idea del asunto, no es que no les interese, no lo conocen. Cuando termina la charla lo conocen y les interesa. Y les preocupa. Claro, lo que ocurre es que hacer esto de manera efectiva requiere un esfuerzo, bueno, enorme. Porque cuando consigue que el ciudadano haga suyo este problema, es en charlas de este tipo, en aforos como el que están aquí, 100 o 150 personas. El trabajo es interminable. Pero no es verdad que no interese. Interesa, no se conoce, son cosas diferentes. Entonces, si me permiten, yo ahora les voy a pasar, voy a ir muy rápido, rapidísimo, no podemos a lo mejor ver todos los datos, pero bueno, yo paso las diapositivas y luego al final a lo mejor podemos comentar algo. Lo primero que se suele desconocer es que las elecciones autonómicas no se llevan a cabo igual en toda España. Como vamos a las elecciones el mismo día, salvo en las comunidades autónomas que tienen capacidad de convocar por su cuenta, pero vamos, la gran mayoría vamos el mismo día a votar, en toda España hay una sensación unitaria de que se está haciendo lo mismo. Eso no es así. Primer tema que la gente desconoce. Se votan con condiciones diferentes en cada comunidad autónoma. Canarias ha hecho su sistema electoral, como veremos, el peor de los sistemas electorales
que hay en las 17 comunidades autónomas, salvo que ahora Castilla-La Mancha lo supere, lo va a superar en algunas cosas, en otras seguirá siendo el peor el sistema electoral canario y el peor de los sistemas electorales en cualquier de la democracia medianamente decente. Sentándonos rápidamente, el Parlamento, nuestro sistema electoral tiene 60 diputados y se divide en 7 circunscripciones. Y el reparto de los diputados, como vemos ahí, bueno, pues 3 a Hierro, 4 a Gomera, 7 a Fuerteventura, 8 a Lanzarote y a La Palma, 15 a Tenerife y Gran Canaria. La mitad del Parlamento, por tanto, se asigna a un 17% de población, ¿vale? Porque los porcentajes, como vemos en el cuadro de la columna de porcentaje, suman ese 17%. Entonces tenemos un Parlamento que tiene asignado a una minoría poblacional que pretende representar la mitad de la capacidad de decisión de la Cámara. Como decimos, ese 17%, un 50% del Parlamento, al 83% restante, el otro 50% del Parlamento. El otro elemento, vamos a llamarlo extrañísimo, del sistema son sus barreras electorales. Primero tiene 2 barreras, en España se han habilitado 2 barreras electorales y a unos niveles que no hay en ningún otro sistema electoral. Y antes decía Rafael, y es que el problema no son las barreras, es el tamaño de la circunscripción, efectivamente. Es el tamaño de la circunscripción el problema. El tamaño del distrito electoral y la magnitud media del sistema, que tenemos pocos diputados, pero que además tenemos pocos diputados en el propio conjunto. Es un sistema pequeño y todavía se habla de querer reducir el Parlamento por algunos a 50. O sea, si ya está mal, ponerlo peor. Las barreras son hijas de esa primera idea. No es que no son hermanas, ni son padres. Son las hijas de esa primera decisión de haber distribuido de esa manera las circunscripciones. Cuando se hizo así, en un acuerdo preestatutario, estamos rigiéndonos por un sistema electoral de un acuerdo preestatutario, porque como después quedó pendiente desarrollar la ley correspondiente de una disposición transitoria y no se ha hecho, en realidad estamos rigiéndonos por un sistema electoral acordado por fuerzas políticas previas a la entrada en vigor del estatuto y que luego se supone que había un compromiso de desarrollar una ley electoral en condiciones y no se ha hecho. Entonces, un detalle que también conviene tener en cuenta. Como se hicieron circunscripciones con pocos diputados, había que ver cómo se repartían. La segunda, o sea, la primera es una decisión política, vamos a hacerlo así. La segunda es una decisión de los partidos políticos, decir, ya que lo hacemos así, ¿cómo me quedo yo? Porque yo no estoy dispuesto a que en islas, con la mayor parte de los diputados, Gran Canaria y Tenerife, puedan surgir partidos pequeños o de corte insular que me disputen los diputados. Lo que se hizo fue poner un 20% de barreras en esas circunscripciones. En 1982, ahí dice 30% porque en el 96 la única reforma que ha tenido Canarias para su sistema electoral es empeorar su calidad democrática subiendo las barreras al 30% insular y al 6% autonómico que estaban en el 3%. Porque ese es el otro tema, porque hay 2 barreras. La segunda autonómica, ¿para qué? Para habilitar también a los partidos grandes en circunscripciones pequeñas en las que el partido preferido era el partido de la isla, en el Hierro, en La Gomera y tal. Cuando se creó el sistema, quizá lo iban a tener mal, iban a tener problemas para poder coger algunos de esos diputados. La manera de poder acceder al reparto de escaños en esas circunscripciones más pequeñas es que en el conjunto estuviesen habilitados. Eso solo ocurre en Canarias, tener 2 barreras, y da idea de lo forzado del sistema. ¿Y por qué es así el sistema electoral canario, tan rarito? Pues por 2 cosas. Por un acuerdo político preestatutario, como decimos, adoptado en Canarias en 1982, de conceder a un 12%, porque entonces no era el 17%, a un 12% de ciudadanos la paridad respecto al 88% restante.
De esa decisión surge todo lo demás. ¿Y por qué además son así las barreras? Pues porque ya eran altas entonces, pero además por un pacto político en 1996 entre dos partidos de elevar esas barreras electorales y cerrar aún más el sistema. Por eso tenemos este sistema electoral. Voy a pasar aquí muy rápido porque si no, no vamos a acabar, pero se puede medir la calidad democrática del sistema electoral. No estoy entrando en el capítulo que acaba de hablar Juan Manuel, sino centrándonos en el sistema electoral. Sí se puede medir, pues si tú estás en un sistema electoral de tipo proporcional, puedes medir si es más o menos proporcional. Midiendo los índices, sabes si está mejor o peor. Y los más importantes, que también los nombró antes Rafael, son el principal de todos, la magnitud media, la magnitud del distrito y la magnitud media, y el umbral efectivo que se deriva en realidad de la magnitud media, ¿no? Si nos comparamos con el resto de España, la magnitud media, que viene a decir el promedio de diputados del sistema, es de 8,5. ¿En España de cuánto es? Mirando todos los sistemas electorales y sacando promedio es de 16, es justo del doble. Es decir, en el resto de los sistemas electorales autonómicos en España hay el doble de diputados para poder elegir que en Canarias, ¿no? Y como el umbral efectivo es la inversa, está en relación inversa que con esa magnitud media, pues tenemos los umbrales efectivos más altos. Estos son promedios, ¿eh? Tenemos el 8,2, mientras que en España con en torno a un 4% se puede llegar a acceder al reparto de escaños. Aquí es el doble, el 8,2, ¿no? De promedio estoy hablando. Si queremos comparar este tema con todos los sistemas electorales de más de una circunscripción, pues ahí lo vemos ordenado. Castilla-La Mancha, como decimos, con su contrarreforma electoral, probablemente nos va a salvar la cara, porque se va a poner la última en la tabla, porque ha reducido su parlamento a la mitad, y Canarias va a ascender al segundo puesto. ¿Vale? Pero en las barreras no va a ser así, y en el voto desigual que veremos después tampoco, seguiremos siendo los peores. Inversamente, el umbral efectivo tenemos el más alto de todos los demás. Aquí sí hemos incluido las unicircunscripcionales porque se puede hallar su umbral efectivo, ¿no? Pero somos los últimos, ¿no? Donde es más difícil conseguir que un diputado acceda al Parlamento. Hay otros índices de calidad, hay muchos más, pero hemos puesto dos. Las barreras electorales, que ya las hemos ido mencionando, y como eso ya lo hemos visto, pero bueno, lo que les decía antes, somos los únicos que hemos habilitado barreras, y además los demás lo han hecho cuando han fijado un corte entre el 3 y 5%, y nosotros en el 30% en la circunscripción y en el 6% autonómico. La mayor parte de sistemas electorales refieren sus barreras a la circunscripción. Hay algunos que no, ¿eh? Hay alguna excepción que lo hace respecto a la autonomía, pero siempre entre el 3 y 5%. La típica paradoja, ¿no?, de la doble barrera. ¿Cómo es posible que aquí han sacado 40.000 votos y no tenemos, y en no sé dónde han sacado 20.000 y tienen? Pero ¿esto cómo es? Esto es por cómo funcionan las barreras, ¿no? La insular al 30% en una circunscripción pequeña suponen 1.500 ciudadanos, un diputado, ¿no? 1.500 canarios tienen un diputado. En una circunscripción grande, 45.000 canarios tienen 0 diputados. La otra paradoja es, bueno, pero entonces ¿cómo es que en la misma circunscripción en la que votan los mismos ciudadanos, 45.000 no obtengan ninguno y 20.000 sí? Bueno, pues porque ese que obtuvo los 45.000 no pudo superar la primera parte, la barrera del 30%. En la circunscripción no lo superó, y ahora intenta hacerlo por la autonómica y no puede. Pero uno de los que se ha presentado en el conjunto ha sacado 20.000 en esa circunscripción y lo ha conseguido. En la misma circunscripción, con menos ciudadanos, ha conseguido un diputado. Decía lo de los índices de representación. Bueno, esto simplemente lo que hace es ver qué porcentaje de población tiene, 20%. ¿Cuántos diputados tiene? 20%. Estás perfectamente representado, es la unidad. Si tienes el 20% y te dan el 20%, pues muy correcto, ¿no? Pues todo lo que quede por encima de la unidad de ese cociente va a significar sobre representación, y por debajo infrarrepresentación.
Bueno, pues estos son los índices de representación por isla. El Hierro tiene una sobrerepresentación de 10, Gomera 6, La Palma 3,20, Fuerteventura 2,60, Lanzarote 2, Gran Canaria y Tenerife 0,61 y 0,58. Todas las no capitalinas sobrerepresentadas y las 2 capitalinas infrarrepresentadas. Eso que ya es curioso y verlo, ¿no? Lo ya después mucho más curioso es ver el conjunto de las circunscripciones de los demás sistemas electorales y compararnos y ponernos por orden. Aquí no están las de una sola circunscripción porque no tiene sentido, no hay comparación entre distintas circunscripciones, sino todos los sistemas que tienen más de una circunscripción. Oye, qué curioso, ¿no? Tiene, no es que fuese, comparándonos entre nosotros, un sistema desigual, es que luego los colocas a todos y resulta que está en la cola y en la cabeza. En la cola y en la cabeza de todas las circunscripciones de España. Y además de una manera exagerada, porque a algunos les gusta hablar del País Vasco cada vez que se habla de esto. No, es que el País Vasco, perdona, Hierro, Gomera, La Palma y Fuerteventura, 10, 6, 3, 20, 2, 60, la primera que aparece del País Vasco, Álava, 2,45. Y la última Vizcaya, que está igual que Gran Canaria, más o menos. La relación entre, que ahora lo veremos, Álava y Vizcaya es de 4-1, la relación entre el Hierro y Gran Canaria y Tenerife es de 17-1, la de Gomera de 9-1, es decir, no hay comparación. Habla de lo forzado del sistema. Aquí vemos en términos promediados, pues esa relación mayor-menor por comunidades autónomas, una bastante bien se acercan bastante bien a la unidad, como Extremadura, Asturias, donde, bueno, ha habido recientemente un intento de reforma, que eso es para hablar aparte, de reforma electoral, en un pacto de gobierno comprometidos a hacer una reforma además bastante ambiciosa, porque no se limitaba solo a aspectos del sistema electoral, sino cómo se podían hacer primarias, etc. Y el partido de gobierno que pactó sacar adelante eso con sus otros 2 partidos que lo apoyaban, la ha echado hacia atrás. Es curioso ver que, creo recordar, a lo mejor ha habido más intentos, pero en cuanto a sistemas electorales autonómicos, las 3 comunidades autónomas que han hecho reformas así un poco llamativas, o que lo han intentado, como en Asturias, que no ha prosperado, o en Canarias, que fue subir las barreras electorales, o la de Castilla-La Mancha, que ha sido reducir los diputados, todos van en sentido de restar democracia. En ese sentido van. Ninguno ha sido para superar al sistema. Ha sido para empeorar un sistema y amarlo. Bueno, y concretamente el cuadro pequeño, pues ese mismo índice de representación por cada una de las islas. Bueno. Otra vez, vamos a ver. Perdón que me he saltado aquí unas cuantas, pero vamos a ir rápido. Conclusión. Canarias tiene el voto más desigual de España. No es que lo digamos o que nos querer hacer propaganda, no. Estos son datos objetivos. Es el voto más desigual de España. Canarias tiene el voto menos proporcional de España. Sí, tampoco nos lo inventamos, es así. Ya lo hemos visto que a un 17% le dan la mitad al Parlamento. Y Canarias tiene el voto más restrictivo de España, no nos lo inventamos, es así. Tiene las barreras, los topes electorales más elevados de España. Por tanto, tenemos las elecciones autonómicas regidas por el peor sistema electoral, el menos proporcional y el más restrictivo de España y de Europa y de cualquier sistema, porque Rafael, que conoce bien el tema, a ver si nos puede sacar otro parecido. No, es peor, o hay alguno todavía peor. ¿De barreras electorales? De barreras electorales, seguro que no. Bueno, el único caso comparable fue una barrera electoral en Turquía del 10%, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos llegó a conocer la gran sala y se pronunció a favor, si bien con votos particulares. No es habitual tampoco, si ya no lo hizo el Tribunal Constitucional en la sentencia con respecto al sistema electoral canario, que no lo tachó de inconstitucional,
pues ya no digamos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces en ese momento, aunque consideraba elevado el 10%, y insisto, había votos particulares, en el caso de Turquía, pues lo acabó validando el 10%. Claro, 20 puntos por debajo del 30% insular. Sí, ya. Podemos concluir diciendo que las elecciones autonómicas canarias son las de peor calidad democrática del Estado. Creo que podemos decirlo. Vamos a hablar rápidamente qué dificultades hay para hacer una reforma. Las restricciones legales son nuestro régimen electoral, probablemente el que tiene más restricciones. La primera, antes había hablado Juan Manuel de la iniciativa legislativa popular. Bueno, pero es que en el caso concreto del régimen electoral no es que sea difícil llevar una iniciativa legislativa popular, no, es que está prohibido llevarla, es que no puedes llevarla. Esa vía, por tanto, no sirve para que los ciudadanos puedan cambiar el sistema. Después, la ley, si llegase a alguna vez, que llevamos 32 años y no parece que haya avisos de conseguirlo, la ley que se pretendiera sacar adelante, es que hablamos de ley de reforma electoral, bueno, la primera ley electoral en condiciones que abarque todos los elementos importantes del sistema, si pudiese llevar adelante en el Parlamento, necesitaría 2/3 del Parlamento para sacarla. En la mayor parte de las comunidades autónomas existe una ley que habla de los elementos principales del sistema, las circunscripciones, el tamaño, cómo modificar los diputados con el censo, las barreras, etc. Eso no está en la ley electoral canaria, está en el Estatuto de Canarias. Y el Estatuto, a su vez, hace una disposición transitoria, que es la primera, diciendo que se hará una ley que no se hace. Y la ciudadanía, por supuesto, acceso al Tribunal Constitucional así directamente no tiene, ¿no? Los actores legitimados, como dicen ahí, son pues eso, el presidente del gobierno, las comunidades autónomas, el defensor del pueblo, etc. Llegados a este punto, ¿qué podemos hacer? O sea, nosotros somos ciudadanos de una democracia en la que sabemos que está pasando esto. ¿Qué podemos hacer? No puedes hacer una iniciativa y legislativa popular y los partidos no quieren. Solo tienes una opción, desde nuestro punto de vista, y enlaza con el principio de mi intervención. O nosotros, ciudadanos, nos hacemos cargo del tema, pasa por encima, por así decirlo, ¿no?, de los partidos, y se les hace imposible no afrontarlo, o esto no se va a cambiar. El otro día en el club de prensa quedó claro el asunto. Nosotros ya lo sabíamos, pero bueno, para que lo viesen escenificado, fue por lo que se invitó a los partidos y a ver si nos llevábamos la sorpresa con alguno. No. Si no somos nosotros los que impulsamos, los que exigimos, de manera que sea insolayable para ellos abordar este tema, esto no se va a hacer. Entonces, Juan Manuel también conoce el asunto porque Acción en Red forma parte de los firmantes del manifiesto para la reforma electoral de Canarias, conoce el tema, sabe que nos llevó mucho trabajo aunar tantas voluntades, y parte del problema por el que no se avanzaba, nosotros pensamos que era querer definir un modelo. Les encanta a los que no quieren reforma electoral que le digas cuál es el modelo que tú quieres. Te has perdido ya. Entonces, nosotros lo que dijimos fue, bueno, modelos cerrados no, eso queda para un momento posterior, si llega, pero lo que podemos hacer es proponer unos mínimos en los que podamos estar muchos de acuerdo, y esos mínimos son, si tienes la peor proporcionalidad, el primer punto del manifiesto dice que tienes que mejorar la proporcionalidad del sistema, claro, la tienes que mejorar dirigiendo la mejora a aquellas circunscripciones infrarrepresentadas. No se nombran, están claros cuáles son, ya lo hemos visto antes. Si la restricción es muy alta, tienes que mejorarlo. ¿Cómo lo tienes que mejorar? Reduciendo las barreras, como máximo al 5%. Sí, lo decíamos antes, es decir, es que sí, como dice Rafael, no es el quid de la cuestión, es cómo son las circunscripciones. Y si tú has tomado una decisión
en ese pacto preestatutario, es decir, las circunscripciones tienen que ser las islas respecto al territorio, y además de este tamaño, después tú tienes que cargar con las consecuencias de eso. Tú, quiero decir, los partidos políticos. Tú ahora no puedes modular y ajustar el sistema ese que has dicho que quieres hacer para representar a los territorios para ver qué tal quedas tú. Si tú quieres hacer eso, tienes que cargar con las consecuencias de que pueden surgir todo tipo de partidos de todo tamaño. Tú tienes que ajustarte a una barrera tolerable. Como están entre el 3 y 5% en las circunscripciones o en el conjunto autonómico, pues hasta el 5%. Y por último, no puedes volver a... Porque algunos, cuando te hablan de modelos, sacan modelos y siguen basándolos en la triple paridad. Pero ¿cómo vas a hacer una reforma con el mismo argumento de la triple paridad? Saltará de nuevo la paridad tercera, la de las circunscripciones del conjunto de las islas no capitalinas respecto a la capitalina. Eso siempre va a existir ahí. 12% de población en 1982 y 17% en 2014. ¿Vale? Sigue siendo una diferencia del 67%, del 70%. Si sigues queriendo sacar una reforma manteniendo la triple paridad, no lo vas a poder conseguir. Eso hay que superarlo. Hay dos vías legales para hacerlo. Como saben, ahora está muy en boga hablar del tema de hacerlo por la vía estatutaria. Eso significa que necesitas mayoría absoluta en el PARCAN, en el Parlamento de Canarias, y, claro, posteriormente tienes que llevarlo a corte para que se apruebe porque es una reforma estatutaria. La otra vía es la ley electoral del Parlamento de Canarias, que, como decíamos, necesita 2/3, pero no depende de las Cortes. Entonces, ¿qué pensamos nosotros que hay que hacer? Darle curso a la disposición transitoria primero del Estatuto. Hay que hacer la ley electoral de Canarias. Y después, todo lo demás que se quiera. Como dicen por ahí, me parece que es el dicho bien en catalán, a más a más. La reforma estatutaria, a más a más. Eso a más. Pero tú aquí tienes que dar cumplimiento a lo primero, a sacar adelante la ley electoral. Mayoría cualificada de 2/3, es que esa no es la cuestión, volvemos a lo mismo. No es que a ver quiénes se ponen de acuerdo para reformar, es que eso es un acuerdo preestatutario que no se ha desarrollado. Y si los ciudadanos no se lo hacemos ver así, no lo van a hacer. Si no se trata de mayoría, si es que lo tienen que hacer ustedes por 3/3. Es que tienen que hacerlo, ¿no? Y eso se hace aquí, en Canarias, sin depender de las Cortes. Y por todo esto fue por lo que surgió el manifiesto para la reforma electoral. Hay restricciones legales para la reforma, luego por tanto esta es la única fórmula. Existen multitud de modelos, como decíamos, por tanto el manifiesto lo que hace es intentar reducir a unos mínimos para poder sumar a muchas voluntades. Hay 70 organizaciones adheridas, 71, perdón, últimamente se ha adherido alguien más, organizaciones adheridas al manifiesto, y también por la falta de voluntad de los políticos de los partidos. Esas son las razones del manifiesto. El manifiesto se puso en marcha en 2011, terminó en 2012 de recogerse la firma, se remitió a todos los diputados del Parlamento, como decía el vídeo previo, y a 12 cargos institucionales, y solo respondieron 2 diputados. Eso da idea del asunto. Y bueno, esto ya es lo que pueden hacer los partidos firmantes, pero bueno, esto a nosotros ya es un capítulo diferente. Queremos la reforma electoral en Canarias ya. Y terminamos para que puedan ustedes preguntar y que sepan que en esa línea de que seamos los ciudadanos los que tenemos que hacer algo, pues este mes de enero ya se han hecho 2 actos. El primero en el Club de Prensa es el día 9, donde fueron los partidos políticos los que hablaron. Este acto de hoy, en el que hablamos los ciudadanos. Y el día 25 de enero en San Telmo pretendemos hacer un gran concierto con muchos grupos que van a participar de manera completamente altruista, para que la gente tome contacto con el asunto, simplemente que tomen contacto y luego se puedan ir informando. Esto, como decimos, es una labor muy ardua, y esto es todo lo que podemos nosotros hacer, mucho más no. Gracias. Antes de iniciar el debate, quiero agradecer que Demócratas para el Cambio hayan realizado este acto en nuestra sede. Felicitar a los 3 intervinientes por sus magníficas y bien documentadas intervenciones.
Por último, solicito, le ruego a don José Marrero se incorpore a esta mesa para que modere el debate. Yo ahora me quiero sentar entre ustedes. Vicente, ¿te apago la luz arriba? ¿No te molesta o sí? ¿La apago? Vale. Bien, como parece que se hace un poco tarde y me ha tocado a mí la labor de organizar un poco las conversaciones que podamos tener a partir de ahora, pues yo creo que lo mejor puede ser que las personas que quieran intervenir pues tengan un minuto para hacer una pregunta y a continuación intervengan las personas pues, a las cuales se dirijan. Así que si alguien quiere comentar algo, preguntar brevemente para agilizar el tema. Aprovechando la oportunidad que tenemos de contar con gente, contar con conocimientos políticos, me gustaría que me diera su opinión. ¿Qué opina con el voto en blanco? ¿Qué pasa con los no representados, por los que no sabemos a quién votar, por los que estamos desencantados de los políticos, de todos los representantes políticos de izquierda, de derecha, de centro, que queremos votar en blanco? ¿Ustedes qué opinan? ¿Tiene que ser representativo el voto en blanco? Es una leyenda urbana lo que el voto en blanco va a la mayoría. El voto en blanco se contabiliza como votos en blanco. Es una opción política que manifiesta que no estás de acuerdo con nada y es bastante más preferible que la abstención, porque la abstención la dejadez de un derecho. Yo soy de los que piensan que hay personas, incluso ya si nos ponemos míticos, que han dado su vida para que todos podamos votar. Por lo tanto, ¿qué menos que ir a votar? Pero insisto, el voto en blanco no va a la mayoría, esa es una leyenda urbana. Los votos en blanco, cuando se abren las urnas, van con los blancos. Es decir, depositas el sobre vacío, eso es el voto en blanco. Igual que cuando se suma lo de un partido A, partido Z, se suman, pues lo de blanco se suma. Pero no van a la mayoría, no favorece a nadie, ejerces tu derecho al voto y dices que no estás de acuerdo con ninguna de las opciones que en ese momento se presenten y es mucho mejor que la abstención. Pero vamos, que eso es a nivel teórico, cada uno que vote lo que crea conveniente, claro. Me parece que precisamente con el tema este del voto en blanco sí quería precisar una cosa, es que hay mucha confusión. El voto en blanco es un voto válido, válidamente emitido. ¿Qué significa? Que se va a contar dentro del conjunto de votos que luego te va a aplicar la barrera. Y mucha gente que vota en blanco está echando fuera un partido minoritario, que lo sepan, porque te podías haber entrado y al meter tu voto en blanco te falta un solo voto para superar la barrera y a ese que iba a entrar de los partidos pequeños lo has dejado fuera. Si alguien quiere votar con un voto de protesta, es decir, no ir a votar, sino votar en voto de protesta, el voto que no es válido es el nulo, no es blanco, el nulo. A mí me gustaría discrepar brevemente de Vicente de forma más amistosa. Vamos a ver, es verdad que teóricamente puede darse lo que dice Vicente, pero solo hay un caso. En el año 93, en la circunscripción de Madrid, el CDS perdió un escaño por acceder al reparto de escaños por la cuestión de la barrera. Si volvemos a lo que hablábamos hace un rato, de diferenciar barreras legales electorales con las barreras efectivas, es en el 99,9% de los casos la barrera legal apenas entra en juego y mucho menos la posibilidad remota de que el voto en blanco incida. Bajo mi punto de vista, yo no comparto el voto nulo. O sea, eso de que si alguna vez alguno ha tenido la experiencia de estar en una mesa electoral a las 10 de la noche, estar haciendo recuento, abrir un sobre y te encuentras a San Martín de Porres o abajo la Infanta o comentarios de eso, creo que bajo mi punto de vista esto es mucho más serio y la protesta cívica y correcta
es el voto en blanco, está ejerciendo un derecho adecuadamente y todo voto nulo pues ya no es que es antisistema, bajo mi punto de vista es una falta de respeto. Bueno, para terminar esta breve polémica, luego hay una intervención por ahí, Vicente, quería breve polémica. Bueno, vamos a ver, yo simplemente he querido definir lo que es voto nulo y voto blanco, no que no estoy haciendo campaña por ninguno de esos votos, ni mucho menos. Simplemente decir que tiene un efecto, el voto en blanco, que ha pasado una vez, 10 o 15, tiene un efecto. El voto nulo no tiene un efecto porque no es voto válido, ¿vale? Tiene el efecto de si alguien quiere escribir lo que sea, pues ahí está. Pero el otro produce consecuencias. No, el voto en blanco produce consecuencias, puede producir consecuencias si te quedas en el borde. Alguien que iba a entrar lo has echado afuera creyendo tú que con eso ibas a, pues no sé, a lo mejor a mostrar tu falta de acuerdo con el sistema, ¿vale? Nada más que eso. Siguiente intervención. No funciona. 3 aspectos. Iba 2, pero ahora son 3. Pero con brevedad, por favor. Con brevedad. Pero con brevedad. Una, en primer lugar, que el voto en blanco solo se contabilice en que en algún lugar no entra algún partido, creo que es poca contabilización que tiene el voto en blanco igual. Creo que hay mejores opciones para el voto en blanco que pueden abarcar que en algún momento dejen libre un escaño. Que en algún momento logren dejar libre un escaño de un partido grande. Si alguien no vota a un partido chico y vota en blanco es porque quiere votar en blanco, tiene su derecho. Segundo aspecto, no se habló de democracia interna. Someramente el señor habló de democracia interna, nadie habla, y hay que revertir que un diputado, de nada no sirve la proporcionalidad, si un diputado no depende de los votos que tiene, de nada nos sirve eso. Hasta el día que no cambiemos, que el diputado se presenta ante la gente y dependa de los votos de la gente, hasta el día de hoy depende del jefe del partido que lo nomina. Por eso no hay oídos en un parlamento. Y tercer lugar, las comparativas, me gustaría, con respecto al aumento de los diputados, me gustaría que le hicieran, y esto lo estoy diciendo sumando, por favor, miren que no estoy en contra de todo esto, sino discrepando y sumando a lo que ustedes proponen, ¿vale? No estoy en contra de ustedes, sino que en cuanto a la comparativa sobre a más diputados, me gustaría haber visto una comparativa europea, por lo menos. Porque compararnos solo con España y querer aumentar más diputados, porque en otras partes de España, quizá el país que más políticos tiene, eso que no nos hará mejor democracia, creo que es ir contra natura. Querer aumentar más los diputados todavía, creo que no me gusta nada y creo que debería haber una comparativa europea. ¿Vale? Gracias. ¿Quién quiere...? En relación al voto en blanco, tampoco estoy haciendo campaña por el voto en blanco, simplemente es poner la situación. Con respecto a los diputados, la libertad de voto es verdad, impera la disciplina del partido, incluso algunos tachan de partitocracia, y un ejemplo de ello, por último, es la cuestión del aborto. Bajo mi punto de vista, es un asunto gris, no es de blanco y negro, incluso los que defienden una postura como otra, el que quiera negar que es una cuestión de perspectiva moral, está en la posmodernidad más inconsistente, en el sentido que aquella persona que defienda posturas a favor o en contra, no de la vida, me parece todos estamos a favor de eso, sino lo que es el debate en sí, es muy polémico, es muy controvertido. Aquel que ven aquí con fundamentalismo de un sentido u otro, bajo mi punto de vista, está perdido. No existe esa libertad parlamentaria al modo anglosajón como en Estados Unidos y en Gran Bretaña, que tampoco es idílico, que también tiene sus intereses. Con respecto al Parlamento, claro, en Canarias viene a tropezar y a cazar el problema del parlamentarismo que asola a Canarias, a España y a Europa, de un alto presidencialismo, irrelevancia de la oposición, que la Cámara se convierte en una especie de caja de resonancia. Tampoco los discursos de Cánovas y Sagasta en el siglo XIX cambiaban mucho las cosas, también no mitifiquemos el pasado, pero es verdad que ha imperado los aparatos y convertir en una especie de caja de resonancia o de correa de transmisión el debate parlamentario, ¿no? Más importante lo que se dice de cara a galería, la tele, que el debate interno. Pero hay parlamentos en Europa con una composición mucho mayor, ya no solo la Canarias, sino al Congreso de Diputados, y cobran más,
En Italia y en Francia los sueldos públicos son más altos. En España las cosas como son. Los políticos, que no es una profesión, todos estamos en política, entramos y salimos constantemente, y es política de que vas a la guagua. Yo soy apolítico, pero cuando vas mañana a coger la guagua para ir al trabajo, si te suben el precio y te cabrea, eso es política. Bueno, pues en Gran Bretaña y en Francia existen composición parlamentarias mucho mayores y cobran mucho más. El problema en España, los políticos están mal pagados, el presidente del gobierno está mal pagado. El problema no son los sueldos de nuestros políticos, el problema es la competencia de nuestros políticos, la mediocridad que por lo general impera en el espacio público, la profesionalización de la política. Es decir, el problema no está que un político esté 30 años en un cargo porque la gente lo elija, el problema está que está 30 años porque no tiene dónde ir, lo cual es muy distinto. Muy rápidamente para que haya más debate, ¿no? No se puede hablar de todo, ¿no? Pero en realidad yo creo que es verdad, ¿no? Que la democracia interna y el funcionamiento de los partidos forma parte del problema democrático, y eso me parece que pasa que no da tiempo a hablar de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y tiene que ver con un montón de, no solo con lo que luego votan los parlamentarios, sino con la financiación de esos partidos y un montón de cuestiones que están en la dinámica interna de los partidos. Los partidos tienen una crisis de credibilidad ganada a pulso desde mi punto de vista, no es una cuestión inventada por la ciudadanía, ¿no? Sino que bueno, está ganada a pulso. Otra cosa es que luego hablemos de las soluciones o de las ideas que se tengan al respecto, ¿no? Y luego con respecto a la rendición de cuentas, de cómo responder, también hay limitaciones, ¿no? Hay limitaciones por todos los lados, ¿no? Por ejemplo, en el caso canario, la rendición de cuentas electoral del presidente Paulino Rivero solo la puede hacer ante los ciudadanos de Tenerife, porque se presentará por la circunscripción de Tenerife, pero yo no podré castigar a Paulino Rivero o a otros representantes públicos que se presentan por la circunscripción. Por tanto, ahí, por ejemplo, el sistema tiene una consecuencia también sobre la rendición de cuentas electoral, ¿no? Hay una palabra pedida a mitad de... Bueno, cambiamos el orden si no te importa, interviene tú y usted y luego atrás. Sí, sí. Buenas noches, yo soy Carlos Jiménez, soy de Muy Progreso y Democracia. Quería primero felicitar a los... Sí, sí. Una prioridad en este momento. Hoy, año 2013. Ahora sí. Va a intervenir en primer lugar don Rafael. Perdón, decía que ahora sí, que va a intervenir en primer lugar don Rafael Álvarez Gil. Gracias. Bueno, buenas noches. Mi agradecimiento vaya por delante a esta invitación de participar en esta mesa, a los compañeros de tertulia, de faena en esta tarde de miércoles, que con el tiempo que hace pues es de agradecer doblemente vuestra presencia. Y cómo no, también a la Real Sociedad Económica Amigo del País, de poder estar aquí otra vez en este lugar de discusión, de debate, de compartir ideas y dentro de un foro que yo creo que está más que consolidado en esta ciudad. Voy a compartir algunas reflexiones, algunas inquietudes, ponerlas sobre el tapete y incitar un debate que creo que va a ser mucho más interesante en cuanto que ustedes puedan proponer, debatir y ofrecer aportaciones. Haré aquello de Sócrates, del método mayéutico, ¿no? O al menos lo intentaré, de hacer de comadrona de las ideas para estimular
la reflexión. Espero lograr el objetivo. ¿Y cómo será? Pues en torno a 3 ejes. Quiero decir un par de cosas. En primer lugar, sobre los sistemas electorales, algunas pinceladas también en segundo lugar sobre los partidos políticos, y en tercer y último lugar, ya un poco para agitar y provocar la calidad y los riesgos de la democracia a día de hoy. No existe ningún sistema electoral perfecto, ni ningún sistema político, y con esto quiero decir que cualquier modificación que se vaya a hacer sobre el sistema electoral no va a ser la panacea. Todo sistema electoral tiene sus luces y sus sombras, ya sea de corte proporcional, como el que tanto añoramos aquí en las islas, como de corte mayoritaria. Es decir, en Gran Bretaña también discuten su sistema electoral y no todo el mundo está contento. O sea, aquí puede haber un debate de mayor calado, de mayor enjundia, pero es un debate que también fuera de nuestras fronteras está más que presente, incluso en el mundo anglosajón, donde se estilan mucho los sistemas electorales de corte mayoritario. Pero hay que partir de la premisa por la cual todo sistema electoral determina el sistema político y por consiguiente ahonda en una mayor parlamentarización del régimen o en un presidencialismo, estilo Francia, que es un semipresidencialismo o Estados Unidos. Muchas veces se escucha a modo de leyenda urbana lo del método D'Hondt, que algunos incluso dicen lo de ley D'Hondt, no sé, lo correcto es decir método D'Hondt, no hay una ley D'Hondt. El método D'Hondt es una forma de aplicación, de asignación de los escaños en función de los resultados arrojados por las urnas, de un matemático belga que de ahí deriva su nombre, y es una fórmula proporcional. Las hay todavía más proporcionales a la fórmula D'Hondt, pero la fórmula D'Hondt es proporcional y si se le deja funcionar, funciona de modo más que correcto y cumpliendo el afán que se le pretende. ¿Cuál es el problema cuando hablamos en España del sistema electoral, ya sea a nivel nacional o, cómo no, en el archipiélago? Pues no es el método D'Hondt, sino muy al contrario, es el tamaño de las circunscripciones, lo cual no quiero decir el tamaño geográfico de esa provincia, de esa isla, sino cuando digo tamaño de circunscripción se entiende que es el número de diputados que se le asigna a esa circunscripción electoral a modo de representante. Claro, iniciativa legislativa popular en Canarias para hacer una reforma electoral está vetada, está prohibida. No puedes presentar firmas para hacer una propuesta de reforma electoral expresamente. Lo que se hizo fue mandar un escrito pues a distintas instituciones y sobre todo a todos los parlamentarios canarios, los 60 parlamentarios, y bueno, nos contestaron 2 parlamentarios, 2 diputados. Por no superar barrera, 150.000 votos, como te decía antes, no se contaron. Bueno, con 120.000 se eligió la mitad del Parlamento. 30, se tiraron más votos a la basura que con los que se eligió la mitad del Parlamento, no 3 diputados. ¿Qué son? La mitad del Parlamento. Claro, porque esos votos se emitieron en circunscripciones pequeñas, las circunscripciones no capitalinas, el 17% de la población. Pueden hacer mañana. Si es que no se pueden, si tienen prisa, ¿vale? No se puede hacer mañana mismo. Yo creo que hay prisa. Lo pueden hacer sin hablar de reformar el Estatuto de Autonomía de Canarias, que dice que eso es muy complejo, lo tiene que aprobar la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso. No, lo pueden hacer con una ley canaria, modificarla en el Parlamento, con 2 tercios. 2 tercios de representantes, es mucho. Tienen que ponerse de acuerdo los 3 grandes partidos. Pues nada, ponerse de acuerdo, como todos habían dicho que estaban de acuerdo con cambiarlo, todos dicen que están de acuerdo con cambiarlo. ¿Quién va a estar en contra? ¿Qué político puede decir que está en contra de mayor democracia? Esto sería, ¿no? ¿Quién puede decir que está en contra de mayor democracia? ¿Quién puede decir que esto le da mucha lata? ¿Quién puede decir que no tienen tiempo para hacer esto? Que están en el Parlamento cobrando la mayor parte con dedicación exclusiva. Pero realmente, ¿se conoce en la calle la forma de elegir a nuestros representantes? ¿La ley electoral canaria? ¿La qué? La ley electoral de aquí de Canarias. ¿Algo? No. De todas las elecciones y demás. Sí. No. La verdad es que no. 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 Más o menos, ¿se me puede explicar? La verdad que de política no...
me da vergüenza, no creo nada. Ahora yo la ley electoral canaria, eso es un partido... Pero toca también mejorar la democracia, que es otra crisis que tenemos, ¿no? Esto solo lo cambiarán los ciudadanos si los ciudadanos toman conciencia de que esto es una prioridad. Nosotros lo que creemos es que el sistema electoral hay que modificarlo para mejorar la calidad democrática de nuestro régimen de convivencia. En ese sentido estamos dispuestos sin ningún tipo de problemas a discutir y hablar de lo que son los topes, incluso bajarlos, en la medida que haya concordancia con otros partidos políticos. Tampoco estamos en contra de que se forme una lista también regional, paralela, tampoco es un tema de discutirlo y ver la fórmula y de emplearla. Estamos en periodo de discutir cualquier cuestión dentro de lo que actualmente hay que reformarlo, nosotros estamos de acuerdo con ese tema, o sea, estamos dispuestos a sentarnos y ver esa cuestión, a ver si los demás partidos están reales, necesitan un nuevo ley electoral que sea más equitativa con la población de Canarias en su representación en el Parlamento. Eso es nuestra... El votante del Partido Socialista que le votó en las últimas elecciones y que vio que en el programa estaba la modificación del sistema electoral, que ve que en el pacto por Canarias, en el pacto con Coalición Canaria está la modificación del sistema electoral, puede contar con su compromiso de que al menos van a intentar cambiarlo. Sí. Sí, el Partido Socialista plantearemos en esta legislatura y creo que antes de fin de año se planteará ya esa discusión aquí en el Parlamento y se debatirá. ¿A nadie le interesa reformar la ley electoral ahora mismo? Nosotros participaríamos de una reforma del sistema electoral si hubiera el consenso suficiente para estar dispuesto a cambiar el sistema electoral aquí. Pero lo que no entendíamos es que 300 y pico diputados que ni viven, ni comen, ni padecen los problemas de Canarias, pudieran decirnos al resto de los canarios cómo debería ser. Coinciden en que el sistema puede mejorarse y todos coinciden también en que se debe hacer desde el consenso. Pero plantear que algo se debe hacer desde el consenso y no iniciar la conversación es como un desierto en el que no va a llover. Pero mire, eso, insisto, si nosotros ya lo hicimos, nosotros no somos el problema. Por lo tanto, si se dan las condiciones y estamos todos de acuerdo en un sistema, por nosotros no va a ser. Ahora también le digo una cosa que para que no quede duda ninguna, para mí no es. Este movimiento de demócratas para el cambio, porque entre los fines que tiene nuestra Real Sociedad está el luchar por la educación y el bienestar de los canarios. Y hay un hecho que es innegable, que la ley electoral canaria ha significado un gran perdedor para una isla, y esta isla ha sido Gran Canaria. Por tanto, nosotros, desde esta Real Sociedad, estamos obligados a luchar contra esta injusta ley. Dicho esto, van a intervenir en este acto, en primer lugar, don Rafael Álvarez Gil, que es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas de la Administración, y actualmente está terminando su tesis doctoral precisamente sobre el sistema electoral canario. A continuación, intervendrá don Juan Manuel Brito Díaz, de Acción en Red Canaria, y por último, don Vicente Mujica Moreno, que es médico y presidente de Demócratas para el Cambio. Tiene la palabra don Rafael Álvarez Gil. Bueno, para darle una ambientación a nuestra mesa redonda, se va a proyectar en primer lugar un pequeño vídeo de 5 minutos